En este video vamos a ver una serie de herramientas que se llaman lazo, ¿sí? Están acá en este grupito, y son básicamente tres. La primera es la herramienta de lazo con la cual yo puedo hacer clic y sin soltar arrastrar el mouse y tratando de tener el mejor pulso posible realizar mi selección, ¿sí? Ven que es bastante complicado, si bien yo no le estoy poniendo mucho esmero. Es bastante complicado mantener la selección como corresponde. Si suelto, se completa la selección desde el punto en donde está el mouse hasta el punto de inicio con una línea recta, y si yo llego lo más cercano se va a continuar esa selección. Si voy a volver a la selección que hice inicialmente, y ahora yo podría, teniendo la capa de fondo seleccionada, en este caso es la única capa, hacer clic en Edit Copy o Control C, ir a otra imagen, Edit Paste o Control V, lo voy a hacer ahora con la combinación de teclas, y fíjense que en una capa nueva se pegó la camioneta que yo había seleccionado. En este caso está muy mal seleccionada, entonces la vamos a eliminar y vamos a volver para tratar de seleccionarla mejor con la próxima herramienta. Control D para quitar esta selección. Y vamos a la segunda herramienta, que es el lazo poligonal. En este caso, cada vez que yo hago un clic, ¿sí?, se guarda un punto de ancla o un nodo, se le puede decir de las dos maneras, y así puedo ir realizando mi selección. Una vez que yo termine mi selección, si hago doble clic, se va a cerrar esta selección con una línea recta hasta el punto de inicio, o bien cuando yo voy al primer punto, fíjense que se agrega un circulito en el cursor. Eso quiere decir que si hago un clic ahí se cierra la selección. Una vez más, sería bastante loco intentar seleccionar esta camioneta usando esta herramienta, porque no va a quedar bien. Pero bueno, de repente si yo tengo que seleccionar un edificio y tiene una forma geométrica, me va a ser mucho más útil que otras herramientas, ¿sí? Si no encuentro bien el punto, lo que puedo hacer siempre es doble clic y se cierra. Vamos a hacer control D y vamos a ver la última herramienta, que es la del lazo magnético. El lazo magnético lo que hace es identificar las zonas de contraste, ¿sí? Entonces yo no voy a tener que ser tan preciso con mis movimientos de mouse, sino que la herramienta sola va a ir ajustándose al borde de la imagen. Mientras más contraste tenga, mejor. Vamos a ver ahora que, por ejemplo, en esta parte hay mucho contraste entre la camioneta, o acá, entre la camioneta y el fondo, pero hay partes como acá en donde ya no hay tanto contraste, por ejemplo acá, y puede volverse un poco loca. Lo que tenemos que hacer es hacer un clic, y fíjense que yo voy moviendo y esto va agregando los puntitos solo, yo no estoy haciendo clic. De todas maneras, yo podría hacer un clic, por ejemplo acá yo quiero marcar esta arista, ¿sí?, porque es muy pronunciada. Puedo hacer un clic y continuar a partir de ahí. Fíjense que yo no estoy haciendo ningún clic. Ustedes en el video van a ver, ahí sí hago un clic, van a ver cada vez que yo hago un clic se va a resaltar en la pantalla. Y acá tenemos el primer problema, que es que se me fue de donde yo quería. Para esto lo que yo puedo hacer cuando me aparezcan puntos que no quiero o que quiero eliminar, voy al último punto que sí quiero conservar y empiezo a apretar la tecla suprimir. Y esto me va a ir eliminando los puntos de ancla desde los últimos hasta los primeros, ¿sí?, o desde los más viejos hasta los más... al revés, desde los más nuevos hasta los más viejos. En este caso lo que yo tendría que hacer es ir más despacito, y si veo que no consigo lo que quiero, ir haciendo clic para marcarle por dónde quiero ir con mi selección. Algo que podría hacer en este caso, porque esto evidentemente no quedó bien, es realizar una primera selección de la camioneta, del chasis, digamos, de la carrocería, y las ruedas seleccionarlas con mayor precisión usando la herramienta de selección de elipse, ¿sí?, del círculo. Podría sumar la selección y así obtener un mejor resultado. De todas maneras, lo voy a terminar de seleccionar rápido. Y lo que quería mostrarles es lo siguiente. ¿Qué pasa? Yo, al estar tan alejado de la camioneta, hay veces que no puedo ver bien qué es lo que
lo que estoy seleccionando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer zoom y tratar de ir, en este caso no fue la mejor opción, ir acá seleccionando la camioneta. No importa si hay alguna parte que no la seleccione bien ahora para el video, podría ser mucho más preciso. Y fíjense que no lo expliqué, pero lo estoy haciendo. Cuando llego a un borde que no tengo más para seleccionar, lo que hago es apretar la barra espaciadora. Puedo mover ahora el mouse, queda liberado. Hago clic y arrastro, y de esta manera puedo correr mi imagen y seguir haciendo mi selección. ¿Sí? Suelto la barra espaciadora, me muevo. No me voy a poner muy detallista para hacer la selección, porque lo que les quiero mostrar es sencillamente cómo seleccionar. Acá sí voy a volver porque es demasiado grosero. Y vamos a hacer el primer ejercicio, que consta de pasar esta camioneta al fondo. Y ya que estamos, vamos a agregar una sombra para darle mayor realismo. ¿Sí? Sigo haciendo lo mismo, voy arrastrando. Bueno, voy a volver acá para atrás, ¿sí? Con la tecla suprimir voy borrando los puntos de ancla. Y al igual que en las otras herramientas, cuando hago clic en el primer punto, se cierra la selección. Control C, Control V corta. Y fíjense que hay varias cosas para tener en cuenta al momento de mezclar dos imágenes, ¿sí? De realizar un fotomontaje, que es como se llama. En primer lugar tenemos la luz, ¿sí? No es lo mismo la foto de fondo que la foto de la camioneta. Están sacadas en lugares distintos, con iluminación distinta y probablemente en distintos momentos del día. Fíjense que en la camioneta podemos ver acá el sol, ¿sí? Evidentemente está pegando acá y está bastante bajo en el horizonte, con lo cual es el atardecer. Y la foto de fondo definitivamente no es un atardecer, es más cerca del mediodía, una luz más fuerte. Entonces ese es un primer punto que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un fotomontaje para que quede bien. El segundo punto es la perspectiva, ¿sí? En esta imagen la perspectiva no es la mejor, ¿sí? Porque hay una diferencia de perspectiva entre una y la otra, pero dentro de todo va bastante bien. Ahora, si yo pongo la camioneta, una foto que está sacada a la altura de mi cara, ¿sí? Porque yo estaba parado, apunté con la cámara a 1,50 m, 1,60 m, y saqué la foto de la camioneta, y para sacar la foto de la ruta me tiré al piso y puse la cámara al ras del suelo. Evidentemente esas dos fotos no van a ir bien, y ahí no puedo hacer nada. No es que puedo decir, bueno, photoshopeo la camioneta y le cambio la perspectiva. Eso no se puede hacer. Entonces siempre al momento de elegir las imágenes es importante tener en cuenta esos dos puntos. Ahora, como vieron recién, yo achiqué la camioneta. ¿Cómo hice esto? Bueno, usé una combinación de teclas que es Control T. Lo podemos encontrar también en Edit Free Transform, ¿sí? Está acá Control T, es una transformación libre. Y ahora lo que podemos hacer es agrandar y achicar. Fíjense que si mantengo apretado Shift se mantiene la proporción. Y lo que puedo hacer también, si alejo el cursor, fíjense que cambia una flechita curva, la puedo girar. Una vez más, si aprieto Shift, esto va siendo más controlado. Entonces si yo quisiera ponerlo vertical, así, si bien ahí me dice 90,8 grados, si yo lo quiero en 90, aprieto Shift y se ajusta, ¿sí? Fíjense que va a 90, 105, 120, 135, 150, 165 y 180. O 0. Una vez que terminé, puedo hacer doble clic o apretar Enter y se confirma la selección. Una última cosita que vamos a ver con respecto a la transformación, ¿sí? Acá en el centro, si yo hago clic puedo mover mi imagen. En el centro hay como un circulito con 4 rayitas. Ese es el centro de la imagen, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Yo giro la imagen y fíjense que gira alrededor de ese punto. Si yo lo arrastro, por ejemplo, y lo pongo acá en el centro de la llanta, ahora va a girar en torno a ese punto. Esto nos puede servir porque, por ejemplo, yo puedo en un momento de creatividad decir, bueno, lo dejo acá, giro ahí. Voy a, utilizando la combinación de teclas Control J,
duplicar la capa, control T para la transformación libre, vuelvo a poner el centro en la llanta y ahora fíjense, puedo desplegar un auto de ahí. Vuelvo a hacer lo mismo, control J para duplicar, control T para la transformación libre, arrastro el punto hasta el centro de mi llanta y muevo otra vez la camioneta, y así podría ser una especie de flor de camionetas. Voy a volver para atrás con control Z, habíamos visto que es para hacer deshacer, ¿sí? Ahora, ¿qué problema pasa? Cuando aprieto control Z, deshace, y cuando lo vuelvo a apretar, rehace. Para hacer solo deshacer, tengo dos opciones. Puedo venir acá a la paleta de History y fíjense que voy viendo todas las cosas que fui haciendo y puedo ir para atrás. Esto se configura cuántos estados queremos que guarde Photoshop. Mientras más estados le pedamos que guarde, más memoria va a consumir. ¿Sí? Viene en 20 por defecto. Y si no quiero usar esta opción, la otra opción que tengo es hacer control alt, y cada vez que voy apretando la Z voy un paso para atrás. Entonces vuelvo hasta donde estaba mi camioneta. Por último, y para ir cerrando este video, lo que voy a hacer es crear una capa nueva, elegir el pincel, que es esta herramienta, y vamos a dibujar una sombra, ¿sí? ¿Cómo hago para dibujar una sombra? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver cómo configuro este pincel. Para eso voy a hacer clic derecho sobre la imagen y tengo dos controladores, uno para tamaño y otro para dureza. Abajo hay otras opciones que vamos a ver después, es para darle forma a este pincel. Lo vamos a ver en un video sobre pinceles, que vamos a ver cómo cargar, cómo descargar de internet nuestros pinceles y seleccionar pinceles con distintas formas. Es algo que está muy bueno y nos da muchas herramientas creativas. Y vamos a ver la diferencia entre un pincel duro, que sería con la dureza en 100, y un pincel blando, que sería un pincel con la dureza en 0, ¿sí? Se los voy a mostrar. Desde acá cambiamos el tamaño, no sé si lo había explicado. Se los voy a mostrar directamente con un ejemplo. Entonces, lo voy a agrandar un poquito más. Este es un pincel con la dureza en 0, o sea, un pincel blando, y este es un pincel con la dureza en 100, o sea, duro. Es evidente, este está mucho más difumado y este tiene el borde bien marcado. Para la sombra lo que queremos es un pincel blando, no un pincel duro, salvo que sea un momento particular del día en el cual queremos dibujar una sombra dura, pero no es el caso. Bien, pinto mi sombra y ¿qué pasa? Se pinta arriba del auto, pero en realidad no se pinta arriba del auto porque estamos en una capa distinta. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar esta capa por debajo y fíjense que ya tenemos la sombra. Si vemos, a pesar de que está mal seleccionada la rueda y demás, esto une mucho más la camioneta con el fondo y le da mayor realismo. Otra cosa que podríamos hacer es bajar un poquito la opacidad, ¿sí? Para aumentar un poquito más este tema de la realidad, ¿sí? Que no sea una mancha negra, sino que sea una sombra realmente. Y bueno, hasta ahí llegaría este video y vamos a ver más opciones de configuración y otras herramientas en el próximo.